ser parte de una familia donde el padre es alguien que ama verdaderamente, no se equivoca, es justo, pero por encima de todas las cosas está lleno de amor y de un amor envuelto en una experiencia de vida eterna. Les voy a decir que me encanta el himno número 1 y creo que nosotros debiéramos de acercarnos a él siempre con una experiencia hermosa de gratitud. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Necesitamos entender que el temor a Jehová es nuestra garantía, es nuestra seguridad. Y ese temor es producido por la emoción de haberlo conocido en la dimensión de lo que Él es. Dios eterno, maravilloso, poderoso, lleno de un inmenso amor, y que todo lo que es Él lo quiere compartir contigo. No puedo hacer otra cosa más que cantar el libro número 13. Vamos a cantar el libro número 13 para que entendamos quién es Él y lo que nos pertenece de Él. Vamos a doblar las rodillas para orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias porque nos permites descansar y levantarnos para enfrentar otro día. Permite que este día nos encuentre más cerca de ti, tratando de ser esa gloriosa luz que hace rato quieres manifestar al mundo, pero a través de tus hijos, a través de nosotros. Santifícanos, apártanos para ti y haznos tan puros, limpios y santos como tú. Bendito sea tu glorioso nombre. Gracias por levantarnos para exaltar tu gloria, para manifestar tu gloria, para demostrar tu gloria en vidas semejantes a tu propio carácter. Te alabamos y te glorificamos y te suplicamos humildemente que todo este privilegio de santidad y pureza pueda ser nuestro hoy para gloria tuya. En el nombre sagrado de Jesús te lo pedimos. Amén.
Muy bien. ¿Cómo les fue con el Sermón del Monte? ¿Alguno tuvo alguna experiencia particular? ¿Alguno? Me escribió Verónica muy entusiasmada que en la corriente de las bienaventuranzas tú no puedes tener lo último si no empiezas por lo primero. Ella dice, hay una secuencia indispensable para poder manejar la experiencia final. Necesitas reconocer tu indignidad, tu pobreza espiritual, y entonces ese arrepentimiento que se pide con lágrimas es sustentado por la sangre de Cristo, que intercede ante el Padre, mezclando su sangre con nuestro arrepentimiento y nuestra confesión. Qué maravilloso es. Una muchacha de Atlanta, me escribió también gozosa. Ella está acercándose a la iglesia, pero está compartiendo los mensajes con personas pentecostales. No sabía que en Belice había gente escuchando los mensajes. Desde Belice alguien le mandó un mensaje a ella para que escuchara los mensajes de su servidor, y ahora ella está siendo transformada para la gracia de Dios, y toda su familia están guardando el sábado. Su esposo hizo algo incorrecto este fin de semana pasada. Fueron a echar gasolina y fueron a pagar una cuenta de un celular, ya entrado el sol, ya tarde en viernes por la noche. Y cuando llegó a casa el marido, que apenas está conociendo, su esposa lloraba. Lloraba. ¿Y por qué lloras, mi amor? ¿Por qué lloras? Y entonces le explicó de que nosotros no somos dignos, nosotros no respetamos el tiempo del Señor. Y le habló de prepararse para echar gasolina durante 7 días, durante 6 días, pero el 7º es del Señor. El hombre tuvo algunas disculpas, por supuesto. Sin embargo, le pidió perdón y allí la abrazó fuerte y le dijo que tendría más cuidado para respetar el día del Señor. Fíjate que me encantó el recurso. No lo regañó, no lo censuró, sino simplemente lloró. A ella, no reclamando a su marido, sino ella avergonzada ante su Dios por no hacer las cosas como corresponde. Hay gente de la iglesia pentecostal que están escuchando los mensajes de su servidor a raíz de esta iniciativa de ella, y están formando un grupo. Me da tanto gusto saber que el Señor está haciendo un trabajo especial con los pobres, con los que claman, con los que lloran, con los despreciados, porque de paso ya la corrieron. Fue a una iglesia adventista y la corrieron porque es demasiado extremista. Y entonces me da tristeza que los primeros serán postreros y que los postreros serán primeros. ¿Cómo les fue con el mensaje de el Sermón del Monte? Dice aquí la sierva del Señor en la página 255, algo que ya leímos, que el Sermón del Monte es la bendición del cielo para el mundo. Pero antes déjame leerte una frase que está acá arriba. El Señor Dios de Israel tiene hambre de ver frutos en ti. Escucha esto. El Señor Dios de Israel tiene hambre de ver frutos en nosotros.
creo que si nosotros no llevamos fruto, no importa cuánto sepamos, es posible que tú seas hijo de un pastor, es posible que tú seas adventista de tercera o cuarta generación. Sin embargo, si tú no llevas fruto, eres una rama seca que no sirve para nada. Solo está ocupando la tierra. El sermón del monte, dice aquí, es la bendición del cielo para el mundo. Es una voz que proviene del trono de Dios. Estoy leyendo la página 255 del tomo 7 de Testimonios para la Iglesia. Y se lo dio a la humanidad para que fuera la ley de su conducta y la luz del cielo. Fíjate bien. Nosotros le tenemos miedo a la ley de Dios y en algún momento cuando alguien dice que no se puede guardar la ley de Dios, allá en el fondo de nuestro corazón no quisiéramos apoyar esa iniciativa tan desgarradora, pero al final de cuentas y preguntamos nosotros mismos satánicamente hablando, ¿y quién puede? ¿Quién puede? Hermanos, si tú notas, la santa ley pareciera que viene, la ley de Dios es eterna, pero déjame, desde la perspectiva terrena, pareciera que la ley viene del Sinaí. Sin embargo, aunque así lo es, que fueron dadas esas tablas a Moisés, y el sermón del monte, creo que es más grave que la ley del Sinaí. Es terrible. Dice aquí en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y nosotros decimos amén. No podemos guardar la ley de Dios. Entonces nos acogemos a la gracia y la verdad. Pero yo quiero decirte que la verdad y la gracia es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces el apóstol San Pablo, después de encontrarse a tanta gente que se quiere deshacer de la ley en sus narices, dice en el capítulo 6 de 2 de Corintios, versículo 1, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, el versículo 14 de 2 de Corintios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El templo de Dios, vosotros sois templo de Dios, casa del Espíritu Santo, acuérdense. Y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Esto lo dice en 1 de Corintios 3, 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y entonces en el 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no te pertenecen. Yo hago con mi vida lo que quiero, perdóname, esa no es tu vida. No uséis, no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dice, porque vosotros en el 16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Pero para que esto sea real, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero para que tú puedas habitar con Dios, que Dios pueda andar entre tu pueblo y entre tu familia, para que Él pueda ser tu Dios, para que tú puedas ser parte del pueblo de Dios, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Entonces yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el 7:1 añade, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y si tú te das cuenta, pureza total es lo que describe el Sermón del Monte. Yo no sé si alguno se emocionó con el Sermón del Monte. Amén, es increíble, es emocionante, pero es que eso de la ley no me gusta. Bueno, quiero que leas el Sermón del Monte para que entiendas. Dice aquí, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sin embargo, pareciera que Jesús vino a bajar la cerca y ponerla más fácil, y que Moisés la tiene muy alta. Pero si tú lees el Sermón del Monte, te vas a dar cuenta que los niveles, Jesús no vino a bajar la regla, sino que vino a ponerla en el lugar que corresponde y habilitarte a ti para que puedas cruzar esa valla tan alta. El Sermón del Monte es la bendición del cielo para el mundo. Una voz que proviene del trono de Dios. Y escuche esta frase, se lo dio a la humanidad para que fuera la ley de su conducta y la luz del cielo. La hermana White en esta frase resume increíblemente el Sermón del Monte. Su esperanza y consuelo en las horas de abatimiento. Aquí el príncipe de los predicadores, el maestro por excelencia, expresa las palabras que el Padre le indicó que pronunciara. Las bienaventuranzas constituyen el saludo de Cristo, no solo para los creyentes, sino para toda la familia humana. Por un momento parece olvidar que se hallaba en el mundo, no en el cielo. Y utilizó el saludo familiar del mundo de la luz. Las bendiciones brotaron de sus labios como una corriente de vida que hubiera estado detenida por largo tiempo. Cristo no nos deja en duda. ¿Tienes enfermedades? ¿Tienes problemas? ¿Tienes dificultades? ¿Tienes un hijo en la cárcel? ¿Tienes un hijo con cáncer? ¿Tienes un hijo en las drogas? ¿Tienes una familia que se desmorona? ¿Tienes un esposo que te ha dejado una nota esta mañana diciéndote que se va? Hermano querido, tú lloras. Y entonces lo que haces es lo que Satanás te dice, reclamar. ¿Y dónde está Dios en este momento? Querido, si tú pudieras leer el Sermón del Monte, quiero que sepas que todas tus dolencias serían aliviadas, que tus enfermedades serían curadas, que tus hijos regresarían y tú sanarías del horrible egoísmo que te envuelve, y tu esposo retornaría humillándose ante ti, pidiéndote perdón, cuando tú puedas entender que el Sermón del Monte, cuando tú leas el Sermón del Monte, vas a entender tantas cosas que Él quiere hacer contigo. Cristo puede observar toda la miseria
del mundo sin experimentar una sombra de arrepentimiento, de tristeza por haber creado al hombre. El Señor Jesús, con el Sermón del Monte, extiende sus brazos de refugio a cada uno de los seres humanos, a los pobres en espíritu, a los mansos, a los humildes, a los sufrientes, a los despreciados y perseguidos, y les dice: venid a mí y yo os haré descansar. Y quiero que sepas que perdona a la adúltera, que come con los publicanos, come con Zaqueo, toma por discípulo a un ladrón recolector de impuestos como Mateo, y puede acordarse de un hombre tosco, rudo como Pedro, y puede aceptar a un hombre noble que no cree como Tomás, y puede pensar en aquel que está lejos a la distancia y que parece que sus oraciones no son atendidas como Natanael. En fin, el Señor tiene tanto cariño por su humanidad, por su familia creada, que no importa si tú estás pasando en este momento por el proceso de la muerte, porque tu hijo acaba de morir, Él puede resucitarlo, como el caso de la viuda de Naín. Tú lloras porque Jesús ha dicho que Él es la verdad y la vida eterna, pero cuando más lo necesitas no aparece. Y yo quiero decirte que, increíble de lo increíble, agobiada por el dolor, María y Marta pudieron entender y comprender que no importa la distancia donde el Señor se encuentre y pareciera que no se acuerda de ti, Él vendrá en el momento oportuno para decirte: yo soy el camino, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, no morirá eternamente. Hermanos, yo quiero que sepas que la piedra que oculta el cuerpo de una persona que ha desaparecido de nosotros puede ser quitada por el poder de aquel que vino para darnos vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, no importa quién seas, Él tiene misericordia de cada uno de aquellos que están a su lado. Dice aquí, en su sabiduría y amor infinitos, observa las posibilidades que hay en cada ser humano y la altura que pueden alcanzar. Te repito, Él no vino a bajar la norma de la santa ley. Yo no he venido para abrogar la ley o los profetas. Si tú sabes dónde se encuentra ese versículo, entenderás lo valioso que es el Sermón del Monte. Ese versículo se encuentra en el Sermón del Monte, precisamente. Yo no he venido para abrogar la ley a los profetas, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla yo también, y demostrar que se puede obedecer, que se puede cumplir. Dice aquí: en su sabiduría y amor infinitos observa las posibilidades que hay en cada ser humano y la altura que pueden alcanzar. ¿Saben qué? Yo soy hijo de un pastor. Toda mi vida le he dedicado a servir al Señor. Pero yo no me di cuenta cuán mal estaba hasta que me enfrenté a Jesús en el monte, en el Sermón del Monte. Cuando subí al monte con Él, me di cuenta de mi realidad, de mi bajeza, de mi vanidad, de mi pecaminosidad, de mi impureza, de mi suciedad y de mi inmundicia. Cuando entendí eso, no pensé en la segunda venida de Jesús, no pensé en el Rey del cielo, no pensé en la corona de justicia o de la vida. ¿Sabes qué pensé? Que yo estaba tan podrido que necesitaba urgentemente a un Salvador. Y Él vino, me curó y me sanó. Y te voy a decir algo. Dice aquí, en su sabiduría, amor infinitos, observa las posibilidades. Ve que en el corazón humano hay algo más que pecado y miseria, y Él, en su sabiduría y amor infinitos, observa las posibilidades que hay en cada ser humano y la altura que puede alcanzar. Cuando alguien me habla de Puerto Rico, cuando alguien me habla de Uruguay, diciéndome que estos mensajes han sido una bendición, yo todo lo que puedo hacer es llorar
avergonzado y triste por no haber venido a mi Salvador antes. Querido, antes que alguien que te solucione tus problemas matrimoniales, familiares, financieros, antes que necesites a alguien que te resuelva tus problemas terrenos o materiales, horizontales, lo que necesitas es a un Salvador. Cuando tú reconozcas a Cristo Jesús como tu Salvador, tu hijo retornará, tu marido te amará, tu familia se unirá y vivirás en una armonía increíble, y el dinero vendrá, y el trabajo no será una dificultad, sino será una seguridad enviada por Cristo Jesús. Pero para que eso suceda, necesitamos entender cuál es el propósito del corazón de Dios para ti. Te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Increíble. Déjame leerte otra vez. Dice, ve que en el corazón humano hay algo más que pecado y miseria. En su sabiduría y amor infinitos observa las posibilidades que hay en cada ser humano y la altura que pueden alcanzar. Si tú supieras todo lo incorrecto, malo y perverso que había en mí, pero cuando yo me di cuenta de mi vanidad, de mi orgullo, de mi borrascosa vida, de mi tragedia, de mis fracasos constantes y a veces generados por una cabeza loca, enferma de pecado, cuando yo me di cuenta de mi realidad, alguien decía ayer, a veces pensamos que estamos bien. Hermano, no estamos bien. Estamos tan sucios que necesitamos un arrepentimiento sincero, honesto, una confesión diaria, porque hemos pecado. Necesitamos a un Salvador. Dice aquí que ve en el corazón humano algo más que pecado y miseria. En su sabiduría y amor infinitos observa las posibilidades que hay en cada ser humano. Y aunque los seres humanos han abusado de las bendiciones que han recibido y han destruido la dignidad que Dios les ha dado, el Creador todavía será glorificado con la redención de ellos. El Sermón del Monte es un modelo de lo que cada ser humano debiera de manejar en esta tierra. Dice aquí abajo, un estudio serio del Sermón del Monte hecho con oración nos prepara para proclamar la verdad y para llevar a otros la luz que hemos recibido. Pero antes debemos preocuparnos por nosotros mismos. Ayer una personita linda, quien quiero mucho, sentí como que se ofendió un poquito. Yo dije, hey, vamos a dejar de orar por los que están en la cárcel, vamos a dejar de orar por los enfermos, vamos a dejar de orar por nuestros hijos, vamos a orar primero por nosotros. Porque ¿quieres que tu hijo sea sanado? ¿Quieres que tu hijo regrese? Primero necesitas poner el eslabón dispuesto. Vamos a curar aquí primero. Cuando esto esté curado, Cristo Jesús vendrá y entonces te devolverá a tu hijo, te devolverá a tu esposa, te devolverá a tu esposo, te devolverá a tu familia, te devolverá aquello por lo cual lloras. Pero necesitamos, fíjate cómo dice, un estudio serio del Sermón del Monte hecho con oración nos prepara para proclamar la verdad. Y inmediatamente nosotros empezamos a repartir conflictos de los siglos. Pero déjame leerte una cosa ahorita, y quizás suspenda mi lectura para que lo puedas entender. Dice aquí, el testimonio que debemos dar para Dios no consiste solo en predicar la verdad y distribuir impresos. No olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo. José, María, como te llames, ¿quieres que tu familia vuelva a la armonía perdida? ¿Quieres que tus problemas sean resueltos?
permíteme decirte que no es predicando el Evangelio ni repartiendo libros. Tenemos que hacerlo, dice la Biblia, esto debíamos de hacer sin dejar de hacer lo otro. Pero lo primero que tenemos que hacer, dice, el testimonio que debemos dar por Dios, no consiste solo en predicar la verdad y distribuir impresos. No olvidemos, no se te olvide, querido, que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo. Mientras que un cristiano vulgar hace más daño en el mundo que un mundano, fíjate bien, todos los libros escritos, ¿quieres la cita? Perdóname, en página 18, Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Perdóname, mamita. Todos los libros escritos no reemplazarán una vida santa. Lo que tu hija necesita es el testimonio de una vida santa. Lo que tu esposo necesita es el testimonio de una vida santa, una vida semejante a la de Cristo. Lo que tus vecinos necesitan para ser convertidos no son conflictos. Lo que necesitan es el testimonio de una vida santa. Hay muchos adventistas hablando del sábado. Yo veo en Facebook a mucha gente predicando acerca del sábado y que el sábado y que el sábado y que el sábado. Querido, la gente no se convierte por lo que tú pongas en Facebook. La gente se va a convertir cuando tu testimonio en Facebook, en tu casa, en el trabajo y donde quiera que te encuentres, sea una vida semejante a la de Cristo. La gente no se convierte. ¿Cuántos has ganado por los mensajes que has puesto en Facebook? Nadie, al contrario, se burlan y se ríen de ti. Y tú te sientes perseguido y piensas que estás haciendo la gran cosa. No, querido, así no es la cosa. No olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo. Mientras que un cristiano vulgar hace tanto daño en el mundo, más que un mundano, todos los libros escritos no reemplazarán una vida santa. La gente creerá no lo que diga el predicador, sino lo que viva la iglesia. Demasiado menudo la influencia del sermón predicado desde el púlpito queda neutralizada por la que se desprende de la vida de personas que se dicen defensoras de la verdad. Yo conozco muchas esposas de pastores, de predicadores, que cuando están allí en su banca están tristes y a veces lloran. ¿Y sabes por qué lloran? Porque lo que el predicador está diciendo, que es un familiar de ella o de ellos, no concuerda con lo que ese hombre vive en la casa. Querido, mientras tú prediques un extraordinario sermón en el mundo, pero no lo vivas, no vas a convencer a tu esposa ni a tus hijos. Dice aquí, no olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo. El propósito de Dios es glorificarse a sí mismo delante del mundo en su pueblo, pero Él quiere que los que lleven el nombre de Cristo le representen por pensamiento, palabra y acción. Estoy en la misma página, querida. Deben tener pensamientos puros, pronunciar palabras nobles y animadoras, capaces de atraer al Salvador a las personas que los rodean. Alguien me decía esta semana, yo no quiero seguir trabajando con esa señora porque tiene un carácter increíble. Y ayer me decía alguien, ese hombre le da trabajo a todos los latinos. Inmediatamente cualquiera que viene aquí, les da trabajo, pero le dura un poco. Y ya, no hable más, pero de repente, ¿y por qué no duran tanto? Porque los maltrata. Aparentemente tiene un corazón bueno, pero querido, si tu bondad no es semejante a la de Cristo, eres simplemente paja, lata que hace ruido. Dice, la religión de Cristo debe estar entretejida en todo lo que dicen y hacen.
colocó al final, Miriam Martínez, lo que descubrieron mientras leían. Al final. No lo alcanzo a ver, mi amor. Lo vamos a poner después en el otro mensaje. Un estudio del Sermón del Monte hecho con oración nos prepara para proclamar la verdad y para llevar a otros a la luz que hemos recibido. Pero antes debemos preocuparnos por nosotros mismos y recibir, pero antes de predicar, antes de orar por tu familia, antes de orar por los perdidos, preocúpate por ti mismo para recibir los principios de la verdad con corazones humildes. Estoy en la página 256 del tomo 7. Dice aquí, vamos a recibir estos principios de la verdad con corazones humildes, poniéndolos en práctica en obediencia perfecta. Esto nos proporcionará gozo y paz. De este modo comemos la carne y bebemos la sangre del Hijo de Dios y crecemos vigorosos en su fortaleza. Queridos, nuestra vida está integrada a su vida, nuestro espíritu, nuestras inclinaciones y nuestros hábitos se conforman a la voluntad de aquel a quien Dios declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No voy a tocar todo el Sermón del Monte esta mañana porque creo que necesita un estudio detenido, concienzudo, inteligente, pero sí quisiera señalarte algunas cosas que están en el Sermón del Monte y déjame subrayarlas, y yo quiero que tú las revises, pero yo te las voy a dar, pero yo quiero que tú veas lo que hay alrededor de todo esto. Por ejemplo, el capítulo 5 de Mateo empieza diciendo: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empieza su extraordinario mensaje, que no es otra cosa que una definición de los 10 mandamientos del Sinaí. Lee. Si tú no entendiste esto, no entendiste nada. Querido, el Sermón del Monte es una explicación de los 10 mandamientos. Fíjate bien qué cosa es lo que hay en el Sermón del Monte. Todo lo que dice en los primeros 13 versículos se resume de esta manera: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre pues vuestra luz delante de los hombres, así alumbre vuestro testimonio, así alumbre vuestra vida delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Cuáles obras? Un espíritu semejante al de Cristo Jesús, gente que llora y clama por arrepentimiento y confesión y abandono del pecado, una persona mansa como un cordero, como Cristo Jesús, una persona que tiene hambre y sed de justicia, que solamente es saciada por la presencia constante del Espíritu Santo. Bienaventurados los misericordiosos, una persona que es capaz de entender el dolor y darle al otro el pan que él debía de comer antes que saciar su hambre. Dijo Elías: dame primero a mí. Y Jesús con frecuencia se quedó sin comer con tal de que sus discípulos comieran. Bienaventurados los pacificadores. Cuando la paz de Jesús está dentro de ti, tu familia va a sanar. Así alumbre vuestro testimonio delante de los hombres,
para que vean que todo esto que hemos repasado aquí anteriormente, que vamos a explicar más ampliamente, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto que acabo de leer, la luz del mundo, que eres tú, en Cristo Jesús, se encuentra en el Sermón del Monte. ¿Qué más se encuentra en el Sermón del Monte? Fíjate bien que se encuentra en el Sermón del Monte que muy poca gente descubre. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto no lo pongas, por favor, en tus escritos ahí. Porque esto es parte de la tarea para la próxima semana. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Yo quiero que sepas que los fariseos eran extraordinarios lectores de la Biblia, eran hombres nobles, buenos, pero no tenían el carácter de Jesús. Y aquí dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tú tienes que ser mejor que Nicodemo, mejor que Gamaliel. Tú tienes que ser mejor que Pablo, porque Pablo era fariseo de fariseos. Y si tú no eres mejor que Pablo, aquí dice que no vas a entrar al reino de los cielos. Y si tú piensas que estoy exagerando, también en el Sermón del Monte está una frase que dice, que no te voy a decir los versículos porque quiero que los leas. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Querido, luz, pureza total, testimonio semejante al de Cristo Jesús. Tu justicia, tu santidad, tu testimonio tiene que ser superior a los de los escribas y fariseos. No. Tiene que ser superior a la de Moisés. No. Tiene que ser superior a la de Job. Tiene que ser superior a la de José. Tiene que ser superior a la de Abraham. Tiene que ser superior a la de Pablo. ¿Sabes en qué medida debes de ser tú? ¿Cómo debe ser tu carácter? Sea pues tu carácter perfecto como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Ese es el nivel, eso está aquí. Jesús no bajó para minimizar la santa ley, sino para exaltarla y glorificarla hasta llevarte al nivel de la ley de Dios como se dibuja en el perfecto carácter de nuestro Padre Celestial. Te voy a leer algo más que se encuentra en el Sermón del Monte. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Si tú no le das el primer lugar, no a repartir el conflicto, que hay que hacerlo, no a repartir el cetro de las gentes, que hay que hacerlo, no. Antes, en primer lugar, busca la justicia de Cristo, y esa solamente te la puede dar el Espíritu Santo, que te convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y te hará volverte a la semejanza de Cristo Jesús. Si el Espíritu Santo no mora en ti, tu familia nunca va a ser curada. Primero tú. Hay algunas personas que están desesperadas por orar por los vecinos, por los enfermos, querido, mi intención es primero curarte a ti. Cuando Dios te cure a ti primero, que eres un predicador, que eres un testimonio en la iglesia, entonces cuando tú seas sanado, todo lo que está atrás será sanado. Pero si tú eres un tomate podrido, aunque oras y lloras y predicas y inviertes dinero en este negocio, querido, un tomate podrido contamina y llena de moscas todos los demás tomates. Vamos a curarte a ti. Entiéndelo. Mas buscad primeramente la justicia de Cristo. Esto es lo que está diciendo. Pero nosotros nos preocupamos más por todas las demás cosas serán añadidas. Nos interesa lo demás añadido que la justicia de Cristo. Esto está aquí en el Sermón del Monte. Y algo más que está en el Sermón del Monte. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Te lo voy a poner fácil. ¿Qué quieres que yo haga por ti? Bueno, eso
Antes que yo lo haga por ti, hazlo tú por mí. Y eso se oye muy egoísta. Bueno, pero tú quieres la armonía de tu casa, tú quieres la respuesta a tus oraciones, tú quieres resolver tus dificultades. Hey, 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 hey. Fíjate bien cómo dice, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque de esto se trata la ley y los profetas. Hermano, y, y un último versículo que quiero que leas es que esto también está en el Sermón del Monte. Esto también está en el Sermón del Monte. Hermano, el Sermón del Monte es lo más hermoso, lo más bello, pero encierra cosas tan increíbles. Dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos temprano a leer la Biblia y ni siquiera la entendemos? ¿Cuántos de nosotros hablamos del Espíritu Santo y tenemos un espíritu negativo, grosero, insultante, peleonero, tosco? Damos órdenes tan horribles, tan caprichosas, tan egoístas. Nuestros programas son salpicados de hermosos propósitos, pero con frecuencia terminan en tensiones. ¿Por qué? Porque dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjate que yo no sé si tú haces milagros, yo no sé si tú echas fuera demonios, pero si tú no has llegado ni siquiera a este nivel, estás fuera del camino. Esta gente era gente de calidad, pero todavía a este tipo de personas que no tengan el carácter limpio, santo, tierno, cortés, amable, que busque el bienestar de los otros antes que el suyo, si tú no tienes el carácter de ese cordero manso y humilde, ese carácter de Cristo Jesús, si tú no tienes ese carácter del Señor, dice aquí, el propósito de Dios es glorificarse a sí mismo delante del mundo en su pueblo. Él quiere que los que lleven el nombre de Cristo le representen por el pensamiento, la palabra y acción. Deben tener pensamientos puros, pronunciar palabras nobles, animadoras, capaces de atraer al Salvador a las personas que los rodean. La religión de Cristo debe estar entretejida en todo lo que dicen y hacen. En todos sus negocios debe desprenderse el delicioso perfume de la presencia de Dios. Queridos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos ni siquiera saben qué cosa es la voluntad. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Hermano, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Lee, y cuando la encuentres, concéntrate en hacerla con un gozo que nadie pueda igualar. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y una cosa más, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuántas familias en la iglesia son grandes personas, grandes hombres? Pero su testimonio es tan triste y doloroso. Y la gente lo dice, ¿y para qué voy a ir yo a la iglesia? ¿Para ser como él? ¿Para ser como ella? Hermano, vamos a curarte a ti primero. Por favor, déjate curar. Hay una expresión muy corriente en mi país que dice, ese no se deja curar parado, porque patea. Es decir, a los caballos a veces hay que curarlos porque herida,
patean. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor, ahora te lo voy a leer al revés. Fíjate bien, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es en resumen, hermano. Tú piensas que el Señor vino a bajar la regla, vino a bajar el nivel de la barda de los 10 mandamientos. No, al contrario, la vino a poner más alta que Moisés. Por ejemplo, cometer adulterio es un pecado muy grave. Moisés dijo que si tú cometes adulterio y un par de hermanos por ahí testifican contra ti, tenías que ser apedreado. Eso es lo que dice Moisés. Y Jesús vino y quitó esa ley. No, no la quitó. ¿Sabes qué dijo Jesús? Que cualquiera que mira a las caderas de una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Y hay que apedrearlo también. Eso es lo que dice Jesús. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso es lo que dice Moisés, ¿verdad? Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio y ya cayó en el pecado que Moisés reclama. Jesús no vino a bajar la norma. Yo te estoy pidiendo que hay un librito que se llama, no te lo voy a dar de tarea ahora, pero si lo pudieras leer para que entiendas mejor el Sermón del Monte, se llama El Discurso Maestro de Jesucristo. Hermano, las cosas serían tan diferentes, tan distintas. Fíjate bien, déjame. Nadie que no tenga el carácter como el de Cristo Jesús, nadie que no viva la vida de Jesús entrará en el reino de los cielos. Página 314. La vida eterna solo se obtiene comiendo la carne y bebiendo la sangre del Hijo de Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por favor, entiende esto, que si tú no permaneces en Cristo Jesús, no puedes obedecer. Y por eso vas a seguir teniendo ese carácter perverso y grosero que lastima. Cristo invita a su pueblo a creer en su palabra y a ponerla en práctica. Los que la reciban y la asimilen, haciéndola participar en cada una de sus acciones y en cada rasgo de su carácter, serán fuertes en la fortaleza de Dios. Será evidente que su fe es de origen divino. No irán errantes por caminos extraños, su mente no se dirigirá a una religión de sentimiento y emoción. Delante de los ángeles y de los hombres se presentarán como caracteres cristianos fuertes y consecuentes. Para ser guiados vayamos a la palabra de Dios, para tener el carácter de Cristo Jesús, para ser puros, para ser santos, para ser limpios, para guardar los mandamientos, para ser la luz del mundo, para que el Señor no nos rechace. Apartados de mí, obradores de maldad, para que podamos ser una regla de oro viviente, queridos. Para ser guiados vayamos a la palabra de Dios, página 315 de Testimonios para la Iglesia, tomo 8. Gracias. Para ser guiados vayamos a la palabra de Dios, porque lo que se trata aquí,
yo quiero que leas la Biblia y ahora que leas los testimonios. Para ser guiados vayamos a la palabra de Dios, busquemos una así, dice Jehová. Nos hemos hartado de métodos humanos. Sí, ayer la muchacha de Atlanta me decía, yo escuchaba antes a este pastor, pero eso es puro amor, pero sin cambios aquí adentro de mí. Y así no es la cosa. Dice aquí, nos hemos hartado de métodos humanos. Una mente formada solamente por la ciencia del mundo es incapaz de comprender las cosas de Dios, mas la misma mente convertida y santificada verá la potencia de Dios en su palabra. Solamente el corazón y la mente purificados por la santificación que da el Espíritu pueden discernir las cosas celestiales. Solamente el corazón y la mente purificados por la santificación que da el Espíritu pueden discernir las cosas celestiales. Necesitamos leer la palabra de Dios. Busquemos una así, dice Jehová. Nosotros hemos leído demasiados libros. ¡Hey! Hazlos a un lado. A mí me gustan los libros de este predicador. No, yo quiero que te guste la palabra de vida de Cristo Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El secreto es que ames, no como Moisés, no como Job, no como José, no como Abraham, que ames como Cristo Jesús. Si tú no amas a tu familia en el amor de Cristo Jesús o con el amor de Cristo Jesús, tú primero no vas a ser sanado y menos los que están alrededor de ti. Debemos comer la palabra de Dios. Eso es lo que significa comer el cuerpo, la carne de Cristo. Debemos comer la palabra de Dios, hacerla parte de nosotros mismos. Si queremos vivir vidas cristianas, tomo 7 de testimonios para la iglesia. Si queremos vivir vidas cristianas consecuentes, debemos avivar la conciencia mediante una relación constante con la palabra de Dios. Todas las preciosas palabras y bendiciones que Dios nos ha provisto mediante un precio infinito no nos harán ningún bien, no nos fortalecerán. Voy a leerlo otra vez porque esto está importantísimo. Todas las preciosas bendiciones que Dios nos ha provisto mediante un precio infinito no nos harán ningún bien, no nos fortalecerán ni producirán en nosotros ningún crecimiento espiritual, a menos que nos apropiemos de ellas. Debemos comer la palabra de Dios, hacerla parte de nosotros mismos. De esta manera ustedes se alimentarán con las hojas del árbol de la vida. Cristo desea que esta obra se realice en el corazón de cada persona. Cada uno de ustedes obtendrá una gran bendición si tan solo abre la puerta para recibirlo. Los ángeles de Dios están presentes en sus reuniones, pero para que esto suceda, tienes que estudiar la Biblia diariamente. Esto está al pie de la página. Y entonces el conocimiento progresivo de Cristo que se obtiene mediante el estudio de las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo capacita al investigador para distinguir entre el bien y el mal y entre todos los órdenes de la vida. Queridos, necesitamos leer la palabra, necesitamos leer la palabra. Y voy a continuar. Hombres y mujeres pueden vivir la vida de Cristo. Esto está en el tomo 9, página 19. Hombres y mujeres pueden vivir la vida que Cristo vivió en este mundo si se revisten de su poder y siguen sus instrucciones. Necesitamos entender el sermón del monte. Ahí están las instrucciones personales de Jesús, mi preciosa, mi querido, para ti. Pueden recibir en su lucha con Satanás todos los socorros que Cristo mismo recibió. Puede llegar a ser más que vencedores por aquel que los amó y se dio a sí mismo por ellas y por ellos. Fíjate bien esta frase: la vida de los que profesan ser cristianos sin vivir la vida de Cristo es una burla para la religión. Vamos a hablar de esto más adelante. Pero queridos,
Hay mucha gente que está predicando en todas partes del mundo, que están distribuyendo folletos, la marca de la bestia, libros acerca del Papa, libros acerca de muchos libros. Hay que hacerlo. Pero dice aquí, el testimonio que debemos dar para Dios no consiste solo en predicar la verdad y distribuir libros. No olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo. No olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo. El propósito de Dios es glorificarse a sí mismo delante del mundo en su pueblo. Él quiere que los que lleven el nombre de Cristo le representen por el pensamiento, la palabra y la acción. Deben tener pensamientos puros y pronunciar palabras nobles y animadoras, capaces de atraer al Salvador a las personas que los rodean. La religión de Cristo debe estar entretejida en todo lo que dicen y hacen. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. De eso se trata esta mañana. Queridos, estos mensajes no son para decirte qué maravilloso eres, qué linda obra estás haciendo. No, querido, necesitas curar y necesitas un arrepentimiento y confesión diarios para que el sacerdote que intercede por ti pueda ofrecer cada día delante de Dios por ti, su sangre preciosa. De otra manera tú no vas a entender de qué se trata todo esto. Tú piensas que algunos ya hicieron arreglos con el Señor y ya están curados. No, querido. Tu vida es una vida sucia de pecado. No importa que tú pases al frente a atender los manteles de la Santa Cena. Tú y yo estamos podridos en pecado y necesitamos una curación diaria. Dice aquí, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hasta que nosotros seamos con un carácter perfecto como el de Dios, entonces nosotros estaremos en la capacidad de entrar al reino de los cielos. Todo esto está aquí en el ¿cómo se llama? En el Sermón del Monte. Quisiera terminar leyendo una frase. Si amamos las Escrituras, si la escudriñamos cada vez que tengamos oportunidad de hacerlo, para enriquecerlo con los tesoros que contiene, podemos tener la seguridad de que Jesús nos atraerá hacia sí mismo. No podemos estar completos en Cristo, esto está en el tomo 7, página 195. No podemos estar completos en Cristo si estamos dispuestos a recibir las cosas que provienen de los hombres. Querido, buscar conocimiento en tales fuentes que parecen muy lindas espiritualmente es querer beber en una cisterna resquebrajada que no pueden retener el agua. Te digo una cosa, yo tengo más de 45 años predicando, muchos más, y yo podría estarte hablando mis ideas, pero si te das cuenta, lo que estoy haciendo es leer la Biblia y el don de profecía. ¿Por qué? Porque toda mi experiencia es basura. ¿Sabes qué cosa hizo la experiencia de Moisés? Moisés llegó a acumular una experiencia tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que sabía cómo sacar agua de la roca. Y cuando Dios le dijo, háblale a la roca, dependió de su maldita experiencia y echó a perder todo el programa de Dios
y por depender de su experiencia no entró a la tierra prometida porque le echó a perder el plan de revelación del tipo, del antitipo, el símbolo glorioso que sería aquella fuente de vida eterna que primero sería golpeada, pero que después con dulzura, si tú hablas con Él, Él es capaz de darte manantiales de vida eterna. Dice aquí, buscar conocimiento en los hombres es querer beber una cisterna resquebrajada que no puede retener el agua. Sea la verdad de Dios el objeto de nuestra contemplación, la palabra de Dios, la Biblia. Sea la verdad de Dios el objeto de nuestra contemplación y meditación. Leamos la Biblia y considerémosla como la voz de Dios que nos habla directamente. Entonces hallaremos una inspiración y una sabiduría que provienen de Dios. Querido, ¿te das cuenta por qué te di la tarea del Sermón del Monte? Léela al menos unas 50 veces. Y no estoy exagerando. No estoy hablando de que leas la Biblia ahorita. Primero lee 50 veces el Sermón del Monte en la página 265 del Deseado de las Gentes, para que después vengas a la Biblia y vas a ver que con los lentes que traes puestos de lo que ya leíste, vas a entender esto en una forma gloriosa y vas a saltar de alegría, porque tu gozo mayor será ser semejante a Cristo Jesús. Vamos a cantar el himno número 76, por favor. Hermana Martini, vamos a comentar tus experiencias en el siguiente mensaje. Y la de Verónica, su niña. Y la de Verónica, su niña también. Y Verónica también, y todos los que tengan si ustedes nos escriben su experiencia en relación al Sermón del Monte del Deseado, escríbanos y yo las voy a comentar por nombre, y sus comentarios también pueden ayudarnos a nosotros para crecer. Yo no tengo la última palabra, yo estoy leyendo el Sermón del Monte. Mira, este es mi libro y está saturado de subrayados. Me da pena mostrártelo, pero el Sermón del Monte casi podría decir que lo he leído tanto, que ya puedo saber en qué parte está cada frase, cada cita. Déjame leerte una frase del Sermón del Monte. ¿Por qué necesitas leer este capítulo? Por la aflicción, querida. ¿Tienes tu hijo en las drogas? ¿Tienes un hijo en la cárcel? ¿Tienes una mujer que se fue con otro hombre? Escucha, por la aflicción, Dios nos revela los puntos infectados de nuestro carácter, para que por su gracia podamos vencer nuestros defectos. Nos son revelados capítulos desconocidos con respecto a nosotros mismos y nos llega la prueba que nos hará aceptar o rechazar la reprensión y el consejo de Dios. Cuando somos probados, no debemos agitarnos y quejarnos. No debemos rebelarnos ni acongojarnos hasta escapar de la mano de Cristo. Debemos humillar nuestra alma delante de Dios. Los caminos del Señor son oscuros para aquel que desea ver las cosas desde un punto de vista agradable para sí mismo. Parecen sombríos y tristes para nuestra naturaleza humana, pero los caminos de Dios son caminos de misericordia, cuyo fin es la salvación. Querido, creo que si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazamientos, las molestias a las que estamos diariamente expuestos, y estas cosas dejarán de oprimir nuestro ánimo.
la mayor evidencia de nobleza que hay en el cristiano es el dominio propio. Necesitamos, queridos, revelar el espíritu manso y humilde de Cristo. Los que revelan el espíritu manso y humilde de Cristo son considerados tiernamente por Dios. El mundo puede mirarlos con desprecio, pero son de gran valor ante los ojos de Dios. Todos los que anhelan poseer la semejanza del carácter de Dios quedarán satisfechos. Queridos, que Dios les bendiga. Vamos a cantar el himno número 76, por favor. Lee. Y cuando te digo que leas unas 50 veces el capítulo, no estoy exagerando. Si tú leyeras esto, entenderías la voluntad soberana de Dios y vivirías una experiencia tan semejante a la de Cristo que tú podrías decir, al entender la voluntad de Dios, yo lo que mi Padre quiere, eso hago. ¿Sabes cuánto le costó a Jesús? No dejar de comer 40 días, sino concentrar 40 días de comprensión a entender la voluntad de Dios. Muchos ayunan para resolver un problema. Jesús no fue al desierto a ayunar, querido. Jesús fue al desierto para entender cuál era la voluntad de Dios, y no comió y no salió y no fue a pasear y no buscó y no puso y no descansó hasta encontrar la voluntad soberana de Dios. Muchos no entendemos el propósito del ayuno de Jesús. No fue un sacrificio, fue un desesperado esfuerzo por encontrar y conocer el propósito del corazón de su Padre, la voluntad de su Padre. Por favor, cantemos, porque de esta manera no paro. 76. Salir para sus trabajos, ya están viajando, pero quisiera cantarlo otra vez. Por favor, escucha las palabras y quiero que sepas que puedes ser semejante a Cristo Jesús. Sube el Eterno Dios, mi creador, mi amparo en la aflicción. Tú has sido mi consolador en toda ocasión. Mi daño santo
Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias. Realmente tu glorioso plan para nosotros es más grande de lo que podemos imaginar. Tú quieres que seamos una luz para el mundo, que salvemos al mundo entero, a los pueblos, a las familias, a nuestra familia. Pero Señor, no podemos curar a nadie si antes no entendemos que nosotros tenemos que limpiar esta casa, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, que es templo de Dios, que es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser un testimonio para otros? ¿Cómo podemos sanar a otros si nosotros mismos somos una podrida llaga? Tú dices que tenemos que ser superiores a los fariseos. Tú dices que tenemos que tener el carácter de Dios, el carácter perfecto tuyo, ser santos como Jesús. Tenemos que ser más grandes que los discípulos que oraron y lloraron. Tenemos que ser más grande todavía nuestro ruego, nuestra súplica, nuestro compromiso, nuestra consagración en ti. Señor, por favor, ayúdanos a entender que si algún día te diremos delante, Señor, Señor, ayúdanos para que antes de que seas nuestro Señor, puedas ser nuestro Salvador, para que nos limpies, para que nos sanes, para que nos corrijas, para que podamos ser santos delante de ti y entonces poder hacer tu voluntad con gozo y alegría. Santifícanos, apártanos para ti y permite que si nuestros hijos quieren ver a Jesús, que primero nos vean a nosotros. Yo no creía en Jesús, pero ahora que te veo, mami, ahora que te veo, papi, sinceramente ahora creo en Jesús porque veo cómo has cambiado y te pareces a Jesús. Alabado sea tu glorioso nombre y ayúdanos a tener esta experiencia. Lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Amén, amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga muchísimo, que Dios me los cuide y seguimos adelante. Por favor, estén pendientes de lo que sigue. Creo que es importantísimo entender qué cosa es lo que Jesús está esperando de cada uno de nosotros. No podemos ser ayuda de nadie en tanto nosotros no seamos semejantes a Jesús. Que Dios te bendiga. Gracias. Buenos días.